Rodrigo ha dicho basta. No ha sido una decisión repentina, ni el resultado de un arrebato pasajero o de un momento de frustración puntual. Al contrario, es el desenlace lógico y esperado tras un proceso largo, pausado y cargado de señales que, con el tiempo, han ido acumulándose de manera silenciosa pero persistente. En el Real Madrid, una institución con décadas de experiencia y conocimiento, estas señales no pasan desapercibidas. Con los años, los responsables del club han aprendido a leer entre líneas, a detectar esos indicios sutiles pero elocuentes que anticipan cambios profundos en la relación con sus jugadores. Porque cuando un futbolista comienza a mostrar signos de incomodidad en su día a día, cuando las negociaciones para renovar el contrato se enfrían sin justificación aparente y cuando las declaraciones públicas de dicho jugador, lejos de aclarar su situación, generan más interrogantes que certezas, es muy probable que el final de ese vínculo esté ya escrito mucho antes de que se anuncie oficialmente. En los pasillos de Valdebebas, el ambiente ha cambiado. Ya nadie se engaña ni pretende hacerlo. Rodrigo está más cerca que nunca de cerrar un capítulo importantísimo en su carrera y en la historia reciente del club blanco. Se trata de una etapa llena de intensidad, marcada por episodios decisivos y momentos memorables. A lo largo de su trayectoria en el Real Madrid, Rodrigo ha sido protagonista de goles cruciales que han valido títulos y de actuaciones brillantes en noches europeas que quedarán grabadas para siempre en la memoria colectiva del madridismo. Sin embargo, pese a todos esos logros, su paso por el club no ha estado exento de una sensación persistente de incompletud. Como si, a pesar de todo lo vivido y conseguido, nunca hubiera llegado a ocupar realmente el lugar que él consideraba merecer dentro de un proyecto deportivo tan ambicioso como exigente. Lo que en un principio pudo ser simplemente un murmullo interno, una duda planteada en privado entre el círculo cercano del jugador, se ha transformado con el paso de los meses en un clamor difícil de ignorar. Rodrigo no es feliz, y lo que es aún más preocupante para el club, no lo ha sido durante un tiempo considerable. A lo largo de este periodo, ha rechazado de manera firme varias propuestas de renovación que le ofrecía la directiva, mostrando una actitud cada vez más distante y reservada. Ha postergado conversaciones que podrían haber aclarado su futuro y ha evitado comprometerse públicamente, alimentando así una sensación de incertidumbre que ya se ha filtrado más allá del ámbito privado y ha trascendido a la opinión pública y los medios especializados. El entorno más cercano al jugador no ha ocultado en absoluto lo que ya se percibe claramente desde fuera. Rodrigo se siente estancado, atrapado en un rol que considera insuficiente y que no está a la altura de su talento ni de sus aspiraciones. Su ambición personal y su deseo de progresar y brillar en la élite mundial del fútbol chocan con la realidad de una situación deportiva que no termina de ofrecerle las garantías ni la confianza que él busca para seguir creciendo y proyectarse internacionalmente. Este desencuentro entre las expectativas del jugador y la realidad del club ha ido erosionando la relación hasta llegar al punto en el que ambos saben que el camino juntos está a punto de llegar a su fin. Además, este distanciamiento no solo responde a cuestiones deportivas, sino que también está teñido por factores emocionales y profesionales. Rodrigo se siente en una especie de limbo, como si no acabara de encajar plenamente en el esquema táctico o en la jerarquía del vestuario, y esa sensación de no pertenencia pesa tanto como cualquier lesión o dificultad técnica. En un equipo donde la competencia es feroz y la exigencia máxima, cada jugador debe sentirse valorado, respaldado y con un papel claro. Cuando esto falla, la desmotivación puede crecer hasta el punto de afectar la confianza y el rendimiento, y en consecuencia, el futuro de esa relación profesional. Por eso, aunque todavía no haya un anuncio oficial, todos los indicios apuntan a que estamos ante la despedida definitiva de Rodrigo del Real Madrid. Un adiós que, lejos de ser abrupto, llega tras años de reflexión, conversaciones a medias, silencios elocuentes y decisiones que han ido moldeando poco a poco esta realidad. En el horizonte, se abren nuevas puertas, nuevos retos y la oportunidad para Rodrigo de buscar ese lugar en el que pueda desplegar plenamente su potencial, sentirse protagonista y recuperar esa felicidad deportiva que hoy parece lejana. El Real Madrid, por su parte, también se prepara para esa transición. El club sabe que perder a un jugador con la calidad y el impacto de Rodrigo es un desafío, pero también confía en la renovación constante de su plantilla y en su capacidad para reinventarse. A partir de ahora, la gestión de este cambio será clave para mantener el equilibrio entre la historia, el presente y el futuro del equipo. En definitiva, el fin de la etapa de Rodrigo no es solo una noticia más en el mundo del fútbol, es el cierre de un ciclo, una historia de entrega, lucha y también de frustraciones, que refleja la complejidad de un deporte en el que, más allá del talento, las emociones, las expectativas y las circunstancias personales juegan un papel decisivo. Y aunque su salida marque un punto y aparte, su legado en el Real Madrid quedará siempre presente, tanto los goles que ayudaron a ganar títulos como en la imagen de un jugador que, en un momento crucial, tuvo el valor de decir basta y buscar un nuevo camino. En el Real Madrid,
un club históricamente reconocido por su exigencia extrema y su implacable competitividad interna. Cada jugador sabe que la presión es constante y no admite descanso. Rodrigo, que en su momento fue considerado una de las promesas más sólidas e intocables dentro de la cantera blanca, ha visto cómo esa confianza inicial se ha ido erosionando con el paso del tiempo. Lo que antes parecía un camino claro y ascendente hacia la consolidación en el primer equipo, hoy se ha convertido en una travesía llena de incertidumbres y dudas que acechan su futuro inmediato. En las últimas temporadas, Rodrigo ha pasado de ser un futbolista indiscutible en las categorías inferiores y un valor emergente en el primer equipo, a alguien que ahora parece cuestionarse su propio rol dentro del club. Con cada partido, observa cómo otros jugadores, a menudo recién llegados o con menos experiencia, logran hacerse un hueco y ganarse minutos en el terreno de juego, mientras él permanece en una especie de limbo profesional que le obliga a mirar más allá del escudo blanco que ha vestido desde su infancia. En este escenario tan complejo y competitivo, aparece con fuerza la figura del Manchester City. El equipo inglés, reconocido no solo por su gran poder económico sino también por su estilo de juego innovador y competitivo, estaría dispuesto a realizar una oferta que ronda los 115 millones de euros, una cifra que por sí sola ya pone en jaque cualquier planteamiento estratégico y obliga a las directivas, incluso a las del Real Madrid, a sentarse en la mesa y reflexionar seriamente sobre el futuro de Rodrigo. No es una simple propuesta económica, sino una invitación a replantear una situación deportiva que parece estancada y que amenaza con limitar el crecimiento de un jugador que, en teoría, aún tiene un largo recorrido por delante. No es casualidad que el dinero entre en la ecuación, dado que en el fútbol moderno el aspecto financiero siempre tiene un peso determinante. Sin embargo, la operación no se reduce exclusivamente a cifras y balances contables. Detrás de la posible transferencia hay un contexto deportivo que merece la máxima atención. En Inglaterra, y particularmente en un club como el Manchester City, la llegada de Rodrigo se interpreta como un paso natural y casi obligado en la trayectoria de cualquier futbolista que aspira a consolidarse en la élite mundial. Se trata de un movimiento que busca dar al jugador la oportunidad de tener continuidad, de ser protagonista en un esquema de juego definido, y sobre todo, de recuperar la confianza que en su actual equipo parece haber perdido. En el City, Rodrigo podría encontrarse con un entorno donde el talento individual se potencia a través de un modelo colectivo que ha demostrado ser dominante en la Premier League y a nivel europeo, y donde las cualidades del jugador podrían encontrar un espacio idóneo para brillar y crecer. Además, la percepción del movimiento es todavía más clara y categórica desde Brasil, un país que sigue muy de cerca la carrera de Rodrigo y donde su evolución deportiva genera expectativas. La prensa brasileña, que ha venido observando el devenir del futbolista con atención, ofrece una lectura sorprendentemente positiva acerca de esta posible transferencia. Para muchos expertos y aficionados en Brasil, Rodrigo necesita urgentemente un cambio de escenario, un entorno nuevo que le permita jugar más minutos, que le brinde la regularidad que nunca ha podido consolidar plenamente en el Real Madrid y que, por encima de todo, le otorgue un papel central dentro del proyecto deportivo. En la prensa brasileña, esta idea se repite con insistencia, incluso a riesgo de incomodar a una parte del madridismo que aún sueña con la recuperación total del jugador en el club blanco. No obstante, resulta difícil ignorar el argumento. Bajo la dirección técnica de Pep Guardiola, uno de los entrenadores más respetados y exitosos de la historia reciente del fútbol, Rodrigo estaría en manos de un mentor capaz de moldear su juego dentro de un modelo de juego definido, estructurado y probado en los niveles más altos del deporte. Guardiola ha demostrado una y otra vez su capacidad para sacar lo mejor de sus futbolistas, potenciando sus fortalezas y minimizando sus debilidades dentro de un esquema que enfatiza el control, la posesión y la creatividad. Por tanto, no se trata solo de una transferencia más en el mercado. Es una decisión que puede marcar un antes y un después en la carrera de Rodrigo, una oportunidad para reinventarse y reivindicarse en un contexto donde la competencia sigue siendo feroz, pero donde las condiciones para el desarrollo personal y profesional parecen mucho más favorables. La posibilidad de jugar junto a grandes estrellas, de competir en una liga exigente como la Premier League y de formar parte de un proyecto ganador y ambicioso, coloca a Rodrigo ante un dilema crucial. Seguir luchando por un lugar cada vez más incierto en el Real Madrid, donde la presión y la exigencia parecen aumentar día a día, o dar un paso valiente y arriesgado hacia Inglaterra, donde podría encontrar la estabilidad y el protagonismo que tanto anhela. La directiva del Real Madrid, por su parte, tendrá que valorar cuidadosamente esta oferta y el contexto que la rodea. No solo en términos económicos, sino también considerando el bienestar y la carrera deportiva de un futbolista que fue una apuesta de futuro y que hoy se enfrenta a la encrucijada más importante de su trayectoria. Mientras tanto, Rodrigo, que seguramente ha estado reflexionando sobre su presente y su futuro, deberá tomar una decisión que, sin duda, marcará un punto de inflexión en su vida deportiva y personal. En la Premier League, un campeonato conocido mundialmente por su ritmo frenético,
competitividad extrema y la exigencia física y mental que requiere, Rodrigo se encontraría en un entorno ideal para potenciar todas sus cualidades futbolísticas. Más allá de la velocidad y la intensidad del juego inglés, el Manchester City representa un proyecto sólido y coherente, construido cuidadosamente en torno a la posesión del balón, la inteligencia táctica y el dominio absoluto del ritmo del partido. En un equipo donde cada jugador tiene un rol bien definido y la estructura colectiva es prioritaria, Rodrigo podría crecer y evolucionar de manera constante, asumiendo nuevas responsabilidades dentro del campo. La metodología de trabajo que el City propone, liderada por Pep Guardiola, ha demostrado a lo largo de los años que es capaz de transformar jugadores talentosos en piezas clave dentro de un engranaje mucho más complejo. No se trata solo de contar con habilidades técnicas, sino de entender el juego en su totalidad, cuándo acelerar, cuándo ralentizar, cómo posicionarse para generar espacios y facilitar la circulación de balón. Para Rodrigo, esta transición significaría no solo un salto cualitativo en su carrera, sino también la oportunidad de consolidar su identidad como futbolista, desarrollando una versatilidad que hasta ahora ha mostrado solo a ratos. Además, esta evolución en un club tan exigente y meticuloso podría repercutir directamente en su rendimiento con la selección brasileña. Muchos analistas y expertos en fútbol de Brasil consideran que dar este salto a un equipo que prioriza la inteligencia táctica y el control del juego podría ser la clave para que Rodrigo explote su máximo potencial a nivel internacional. La selección, que siempre busca futbolistas con claridad mental y capacidad para manejar momentos de alta presión, podría beneficiarse enormemente de un Rodrigo más maduro y seguro de sí mismo. Por supuesto, el propio jugador valora este aspecto de manera muy especial, consciente de que un crecimiento en el Manchester City podría traducirse en más protagonismo y mejores actuaciones en los colores de Brasil. Por otro lado, la situación en Madrid es más compleja y ambivalente. En el Real Madrid, un club con una historia legendaria y una exigencia constante en todos los niveles, la percepción sobre Rodrigo es agridulce. Por un lado, nadie duda que ha dejado momentos de gloria, que ha regalado al aficionado ocasiones inolvidables con goles decisivos en momentos críticos y actuaciones sobresalientes en partidos de máxima presión. Su capacidad para aparecer en las noches grandes, esas en las que el Real Madrid necesita un héroe, es innegable y ha sido motivo de admiración y esperanza. Sin embargo, esa misma valía ha venido acompañada de una falta de regularidad que ha lastrado su consolidación definitiva en el equipo. Los altibajos, esas fluctuaciones en su rendimiento que lo han hecho pasar de ser una promesa a un jugador intermitente, han terminado afectando su consideración dentro de la plantilla. Esta irregularidad no solo se ha reflejado en el terreno de juego, sino que ha generado dudas dentro del club acerca de su rol a futuro. La dirección deportiva y el cuerpo técnico perciben que insistir en una renovación contractual con un jugador que no está plenamente convencido y comprometido al 100% con la institución podría ser un error estratégico. El Real Madrid, históricamente, ha sido fuerte y ha mantenido su prestigio justamente por su firmeza en estos aspectos. Nunca ha retenido a quien no desea estar entregado de manera total al escudo. Más allá del talento, que es siempre imprescindible para un equipo de esta magnitud, la convicción, la entrega y la identificación con el club son valores no negociables. En este contexto, la posible salida de Rodrigo no se vive como una traición ni como un fracaso, sino como el cierre lógico y natural de un ciclo que ha tenido luces y sombras. La propuesta del Manchester City representa, en todos los sentidos, lo que Rodrigo lleva tiempo buscando: una confianza absoluta por parte del cuerpo técnico, la garantía de una continuidad que en Madrid le ha sido esquiva y un rol claro dentro de un sistema estable y competitivo. No es solo un cambio de club, sino un paso adelante en su carrera profesional, en un entorno donde podrá demostrar de manera más consistente su calidad y su importancia dentro de un equipo que sabe potenciar a sus futbolistas. Desde una perspectiva económica y deportiva, la cifra que ronda los 115 millones de euros encaja perfectamente dentro de la lógica histórica y el modelo de negocio del Real Madrid, que suele vender a jugadores cuando consideran que ha llegado el momento adecuado para ambas partes. En Brasil, la narrativa que se ha construido alrededor de esta operación es contundente y optimista. Para muchos, Rodrigo necesita volar solo y este salto a la Premier League es la oportunidad perfecta para hacerlo. Más que una despedida dolorosa, su salida se interpreta como una oportunidad para crecer, para demostrar que puede rendir al más alto nivel y para que su carrera dé un giro decisivo. En definitiva, para el Real Madrid este movimiento es simplemente otro capítulo más en su historia infinita de renovación y ambición, una dinámica constante que ha llevado al club a mantenerse en la élite mundial durante décadas. Se trata de un proceso donde el talento, la convicción y la visión de futuro se combinan para garantizar que la entidad siga avanzando, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder nunca su esencia ganadora. Así, la marcha de Rodrigo, lejos de ser una derrota, representa la continuación de ese ciclo de evolución permanente que caracteriza al Real Madrid y al fútbol moderno. En el Real Madrid no hay lugar para la paciencia excesiva,
ni para procesos largos y prolongados de adaptación que se eternicen sin resultados palpables. La exigencia es máxima, el reloj parece correr a una velocidad diferente, mucho más acelerada que en cualquier otro club del mundo. No es solo una cuestión de fútbol, sino de historia, de tradición, de un escudo que pesa y que representa un legado de triunfos y responsabilidades que no perdonan el más mínimo desliz. Aquí, el éxito no es una opción, es una obligación. Y esa es precisamente la dura realidad que está enfrentando Trent Alexander-Arnold desde su llegada a la Casa Blanca. Cuando se anunció su fichaje, la noticia llegó acompañada de un fuerte oleaje de expectativas, debates intensos y una ilusión contenida que, sin embargo, no se podía negar. Se trataba de un jugador joven, con un talento indiscutible, una proyección enorme y un perfil que parecía encajar con la modernidad que busca el club, rápido, técnico, con una visión de juego avanzada y capacidad ofensiva, además de defensiva. El madridismo, aunque consciente del reto que suponía su adaptación a una liga diferente, a un contexto competitivo muy exigente y a una presión mediática y social inigualable, se mostró dispuesto a concederle un margen de confianza. Había disposición para entender que la transición de la Premier League a la Liga, de un equipo con otro estilo de juego y con otros líderes dentro y fuera del terreno, podía ser complicada. El apoyo inicial fue una muestra de la fe que muchos aficionados depositaban en su potencial para convertirse en un referente a corto o medio plazo. Sin embargo, la realidad que se ha ido imponiendo desde que pisó el césped del Santiago Bernabéu ha resultado mucho más dura y exigente de lo que muchos esperaban. La adaptación no ha sido lineal ni progresiva, sino que ha estado marcada por altibajos, por momentos de brillo intercalados con episodios de dudas y desorientación. Y lo que es más preocupante para la directiva, el cuerpo técnico y la propia afición, esa irregularidad no es solo cuestión de cifras o de estadísticas. Tiene que ver con sensaciones mucho más profundas, casi intangibles, pero decisivas para el rendimiento de un jugador en un club de élite como el Real Madrid. En estos momentos, en las oficinas donde se toman las decisiones más importantes del club, así como en las tertulias diarias y en la conversación habitual de los seguidores, ya no se discute tanto si Alexander-Arnold logrará triunfar o no en el Real Madrid. El debate ha cambiado radicalmente de enfoque. Ahora la pregunta que flota en el ambiente es cuándo y de qué manera podría darse una posible salida del jugador. Porque la decepción que ha generado es uno de los temas más incómodos y difíciles de afrontar en el entorno madridista. No se trata únicamente de que su rendimiento haya sido irregular o que no haya alcanzado todavía el nivel esperado. Lo más preocupante son las sensaciones que transmite cada vez que salta al campo. Se percibe una cierta fragilidad física que limita su capacidad para mantener el ritmo y la intensidad durante los 90 minutos. Esa fragilidad, a su vez, afecta a su confianza y a su agresividad en el juego, aspectos que son fundamentales para un lateral moderno que debe equilibrar labores defensivas y ofensivas con una precisión milimétrica. Además, se nota una inseguridad que no es habitual en jugadores de su calidad, un miedo casi latente a cometer errores que, en un club tan exigente, se penalizan con dureza tanto por los medios como por la propia hinchada. Esa inseguridad se traduce en decisiones erráticas, en pérdidas de balón en zonas comprometidas y en una incapacidad para encontrar la fluidez que se esperaba. El proceso de adaptación, que inicialmente parecía una cuestión de tiempo, se ha convertido en un desafío constante que no termina de resolverse. Y lo más alarmante es que esa adaptación no parece llegar. No se trata solo de mejorar su rendimiento técnico o físico, sino de lograr asentarse psicológicamente, de integrarse plenamente en un sistema y una filosofía que son tan exigentes como particulares. La presión del escudo, la magnitud del club y la intensidad del entorno madridista parecen estar generando una tensión que se traduce en un desgaste emocional visible partido tras partido. En definitiva, la situación de Alexander-Arnold en el Real Madrid se ha convertido en un reflejo de las dificultades que pueden encontrarse incluso los talentos más brillantes cuando se enfrentan a un entorno que no permite segundas oportunidades. La afición, que en un principio se mostró comprensiva y abierta al cambio, ahora empieza a mostrar signos de impaciencia y escepticismo, mientras los responsables del club estudian las diferentes opciones para tomar una decisión que puede marcar el futuro inmediato del jugador y del equipo. Porque en el Real Madrid no hay tiempo para excusas ni para esperas interminables. Aquí, la exigencia es ley, y el escudo, un peso que solo los más fuertes y constantes pueden soportar. En el Santiago Bernabéu, cada gesto, cada movimiento y cada instante dentro del campo se vive con una intensidad que roza lo extremo. No es solo un estadio, es un coliseo donde la pasión, la exigencia y la historia se entrelazan para crear un ambiente único, una atmósfera que puede elevar a los jugadores a la gloria o consumirlos en el olvido. Allí, la percepción colectiva del público es casi hipersensible. Cuando un jugador muestra la más mínima duda, cuando un ápice de inseguridad se asoma en su juego,
el eco de esa incertidumbre se propaga por cada rincón del estadio, creciendo en volumen y presión hasta volverse insoportable. En el Bernabéu no existe el término medio. O un futbolista domina con autoridad el escenario, impone su presencia y se convierte en el dueño de la situación, o ese mismo escenario, implacable y exigente, lo devora sin piedad. Y, desgraciadamente, en este momento, la figura de Alexander-Arnold parece estar siendo engullida por ese voraz ambiente de exigencia. Desde su llegada al club, el mensaje que se transmitió fue transparente y claro como el cristal. Este es un proceso de adaptación que requiere paciencia, tiempo y un esfuerzo constante para aclimatarse a un estilo de juego diferente y a una presión mediática y deportiva sin precedentes. Se hablaba de la necesidad de entender la magnitud del club, de asumir que en el Real Madrid no solo se juega al fútbol, sino que se representa una historia, una identidad, y que todo eso conlleva una exigencia extra. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que el propio jugador, a través de su rendimiento y sus problemas, no ha podido sostener ni reforzar ese discurso de adaptación serena y progresiva. Las molestias físicas han sido un factor recurrente desde su aterrizaje en el Bernabéu. Esas pequeñas dolencias, que a veces parecen casi anecdóticas, se han convertido en un obstáculo constante, frenando su ritmo y condicionando su rendimiento. No es solo una cuestión de estar disponible o no para jugar, es la sensación generalizada de que su cuerpo no está respondiendo como se esperaría para un futbolista de élite que defiende el escudo madridista. La exigencia física y mental en el Real Madrid es brutal, la velocidad, la intensidad de cada entrenamiento, la demanda de estar al máximo nivel en cada partido, especialmente en aquellos que definen temporadas, son un reto que Alexander-Arnold no ha logrado superar con la consistencia que se esperaba. Pero quizás lo más preocupante para la afición y para el club es la imagen de vulnerabilidad que ha mostrado en momentos cruciales. El Bernabéu, con su temperamento único, no perdona las dudas en instantes decisivos, cuando el partido se juega en la cuerda floja y cada acción puede cambiar el destino de un encuentro o incluso de una temporada. En esas circunstancias, un jugador que transmite inseguridad genera un efecto contagioso que se siente en la grada y en el equipo. La confianza se tambalea, y la presión se multiplica. En un club como el Real Madrid, donde la fiabilidad absoluta es un requisito no negociable, Alexander-Arnold ha aportado precisamente lo opuesto, un aura de incertidumbre. Esta incertidumbre es algo que pesa especialmente en un equipo que no solo necesita talento, sino también carácter, firmeza y esa seguridad que tranquiliza tanto a sus compañeros como a su afición. Cuando el Madrid reclama liderazgo, presencia y determinación en el campo, la figura del lateral inglés no está siendo sinónimo de tranquilidad ni de garantía. Y para un madridista, esta falta de seguridad no es simplemente decepcionante, es imperdonable. La afición está acostumbrada a convivir con la presión, a perdonar errores puntuales y a aceptar que nadie es infalible. Un mal partido, una jugada desafortunada o una racha de bajo rendimiento forman parte del fútbol. Pero lo que no tolera es la sensación de miedo, de inseguridad, o peor aún, la percepción de que un jugador está superado por el contexto y por la exigencia que implica defender la camiseta blanca. En definitiva, Alexander-Arnold ha llegado a un entorno donde la exigencia es máxima, donde el escenario es gigantesco y donde el mínimo titubeo se amplifica hasta convertirse en un problema mayúsculo. Su proceso de adaptación se está viendo condicionado por problemas físicos y por un impacto psicológico visible que le impide desplegar todo su potencial con la confianza y seguridad que exige un club de la magnitud del Real Madrid. Ahora más que nunca, la pregunta está en el aire: ¿será capaz Alexander-Arnold de superar esta fase y conquistar el Bernabéu, o seguirá siendo devorado por la exigencia inquebrantable que caracteriza a este templo del fútbol mundial? La decepción que ha generado esta situación dentro del Real Madrid es mucho más profunda y dolorosa de lo que podría parecer a simple vista. No se trata solo de un rendimiento por debajo de lo esperado en el campo, sino de una apuesta que el club hizo con la máxima convicción y un compromiso claro, tanto en términos económicos como simbólicos. Esta incorporación no fue un simple fichaje más para reforzar la plantilla a medio o largo plazo, sino que se diseñó como un movimiento estratégico para aportar desde el primer momento una dosis importante de jerarquía, liderazgo y personalidad, elementos que se consideraban imprescindibles para afrontar las exigencias de un club de la talla y la historia del Real Madrid. La intención era clara: que este jugador fuera un referente inmediato dentro del vestuario y sobre el césped, alguien capaz de marcar la diferencia y, al mismo tiempo, transmitir seguridad y confianza al resto de sus compañeros. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta, y cuando en el Real Madrid un fichaje genera más dudas que certezas, la paciencia y la tolerancia del club suelen agotarse con sorprendente rapidez, dada la presión y la necesidad constante de resultados y excelencia. En los despachos y oficinas del Santiago Bernabéu ya no se manejan estas cuestiones en susurros ni en tono confidencial. Las voces se alzan, los debates se vuelven más intensos, y las miradas se fijan en la figura de Florentino Pérez, el presidente del club,
cuya experiencia y conocimiento del fútbol moderno son reconocidos a nivel mundial. Florentino no es una persona que actúe por impulsos ni caprichos. Sus decisiones están siempre fundamentadas en un análisis profundo y una visión estratégica a largo plazo. En este caso, ha dejado claro ante su equipo directivo que está dispuesto a considerar la posibilidad de buscar una salida para este jugador, una salida que no nace de un castigo ni de un castigo emocional, sino de una convicción firme de que la situación actual no beneficia a ninguna de las partes involucradas. En el Real Madrid, el escudo y la institución están por encima de cualquier individuo, y cuando un futbolista no logra adaptarse, encajar o rendir al nivel esperado, la dirección deportiva no duda en tomar las medidas necesarias para encontrar soluciones que permitan seguir avanzando sin perjudicar la competitividad del equipo. En este escenario surge con fuerza la posibilidad de que el jugador pueda recalar en el AS Mónaco, un club con una estructura y ambiente muy distintos a los del Real Madrid. La operación que se baraja no sería una transferencia definitiva, sino más bien una cesión temporal, prevista para una temporada completa. Este tipo de movimiento busca más que nada un reinicio, una oportunidad para que el futbolista pueda recomponerse y recuperar sensaciones alejándose del foco de atención, la presión constante y el ambiente asfixiante que representa jugar en un gigante como el Real Madrid. En el Principado, en un entorno menos hostil, menos mediático y con exigencias algo más moderadas, Alexander-Arnold tendría la oportunidad de encontrar la continuidad que le ha faltado, reconectar con su mejor versión y que es más importante, recuperar la confianza en sus propias capacidades, un factor clave para cualquier jugador que aspire a triunfar en el fútbol de élite. Desde la perspectiva del madridismo, esta posible salida genera un cóctel de emociones encontradas. Por un lado, está la frustración, un sentimiento que resulta inevitable cuando un fichaje que había despertado tantas ilusiones termina por no cumplir las expectativas, y más aún cuando la decepción llega tan pronto. Nadie quiere admitir que un proyecto que parecía prometedor pueda estar condenándose al fracaso tan rápidamente. Sin embargo, también hay un componente de pragmatismo en la evaluación de esta situación. El Real Madrid no es un lugar para segundas oportunidades o para procesos de reconstrucción prolongados. Aquí se exige rendimiento y compromiso desde el primer instante, porque la competencia interna es feroz y la exigencia de resultados inmediatos es constante. Quien no esté preparado para darlo todo desde el primer día, sabe que debe asumir las consecuencias, por duras que sean. Un aspecto que preocupa especialmente en esta evaluación es la fragilidad física del jugador. No se trata únicamente de un problema táctico o mental, sino de una cuestión más básica y fundamental. Su cuerpo no parece estar respondiendo a las demandas del fútbol moderno, que es cada vez más intenso, rápido y exigente. Esta fragilidad condiciona no solo su rendimiento en el terreno de juego, sino también la capacidad del cuerpo para resistir la acumulación de partidos y mantener un nivel alto de forma constante. En un club como el Real Madrid, que disputa competiciones de máxima exigencia y donde los jugadores deben estar en condiciones óptimas para competir cada 3 días, esta situación supone una sentencia clara. Hasta ahora, Alexander-Arnold no ha logrado demostrar que pueda afrontar este desafío físico y competir al nivel que el club requiere para aspirar a sus objetivos. Por todo ello, la opción de la cesión se interpreta más como una decisión lógica y pragmática que como un fracaso institucional. Más que una derrota, es una forma de proteger el valor del jugador, que aunque no ha rendido lo esperado en el Bernabéu, sigue siendo un talento con potencial que merece ser cuidado. También sirve para liberar al equipo de una pieza que actualmente no aporta lo necesario, permitiendo que el grupo se recomponga y mantenga su equilibrio competitivo. Además, esta fórmula permite ganar tiempo y perspectiva para evaluar con calma si Alexander-Arnold tiene futuro en el proyecto deportivo o si, por el contrario, su etapa en el Real Madrid debe considerarse un error que conviene corregir cuanto antes, evitando que el problema se agrave o que el desgaste afecte a la dinámica general del equipo. La afición madridista, que es siempre exigente pero también apasionada y fiel, ya ha expresado un veredicto provisional. No hay un rechazo visceral ni una persecución hacia el jugador, pero sí una profunda sensación de desconfianza que resulta difícil de disipar. En el Santiago Bernabéu, donde la confianza y el apoyo de la grada son factores determinantes para el rendimiento de cualquier futbolista, perder esa conexión es un lastre casi imposible de superar. Alexander-Arnold es consciente de esta realidad, siente la presión y entiende que la situación se ha complicado mucho. Por eso, la posibilidad de salir a un club como el Mónaco puede empezar a verse no solo como una alternativa, sino incluso como un alivio, una manera de liberarse de una carga que ya no le permite desarrollarse ni crecer como jugador. Mientras tanto, el Real Madrid continúa con su rumbo, fiel a su filosofía y a su exigencia constante de excelencia. Este club ha vivido y superado muchas decepciones a lo largo de su historia, algunas incluso mucho más duras y traumáticas que esta. Su grandeza radica en la capacidad para reinventarse,
para tomar decisiones difíciles y para seguir adelante sin perder la mirada en sus objetivos más altos. Ahora, lo que queda es acertar en la elección que beneficie a todas las partes involucradas, al club, al jugador y a la plantilla en general. Y todo parece indicar que esa elección pasa por abrir la puerta, aunque sea temporalmente, para permitir que Alexander-Arnold pueda reconstruirse lejos del Bernabéu, con la esperanza de que en un futuro próximo pueda volver con fuerzas renovadas, o en su defecto, para que el Real Madrid pueda seguir adelante con la tranquilidad de haber tomado la decisión correcta en un momento crucial.